Good evening, everyone. Welcome to this English session today, July 16th of 2025. Bienvenidos a la sesión de inglés del día de hoy, julio 16 del 2025. Okay, the agenda for today's session is, saludo de bienvenida, warm-up activity, que van a hacer una actividad con los verbos en pasado. Recuerden que siempre es bueno practicar con los verbos. Revisar si ya me lo sé, si no me lo sé, si sé su pasado. ¿Listo? Si sé el significado, si sé cuál es el pasado del verbo. Vamos a verificar el cronograma. Vamos a explicar la actividad evidencia crónica. Y vamos a hacer como un repaso así, muy a grandes rasgos. Del pasado simple, pues que ya lo vimos, entonces ya va a ser como nada más un repaso. Y después pasaríamos a dudas, inquietudes y cierre de la sesión. ¿Listo? Entonces, la actividad de calentamiento, entonces, como les digo, sería con con verbos. Y ustedes tienen que decir cuál es el pasado del verbo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el verbo study, que significa estudiar, study. Y pues ustedes tienen que elegir cuál es el pasado del verbo. Díganme en el chat cuál sería el pasado del verbo, si the purple one o the orange one. ¿Cuál elegirían como el pasado del verbo study? Coloquen en el chat, por favor. ¿Alguno? ¿Cuál es el pasado del verbo study? ¿Alguno? Si me quieren hablar con vos. Listo, Juber, listo, bien. Y Daniel, perfecto. Exacto, sería el moradito, sería studied. Entonces, bueno, acá hay pues como dos cosas a tener en cuenta. Primero, ver si yo entiendo y ya sé cuál es el significado del verbo que me va a aparecer acá arriba en presente. Y segundo, saber si yo sé cuál es el pasado del verbo que me salga. ¿Listo? Entonces, como que esa es la idea de la actividad. Entonces, van a realizar esa actividad como siempre. Pues apenas la terminen, me comparten el pantallazo de que la terminaron y después socializamos la actividad. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, reaccionen con pulgar arriba para confirmarme que es clara la información, lo que deben hacer. Reaccionen con pulgar arriba. Gracias, Navis. ¿Alguien más? ¿Entendió? ¿Tiene claro? ¿Listo? Daniel, ok. Bueno, ya. Y Alex. Listo. Entonces, 3 pulgares arriba. Entonces, los dejo trabajando ahí unos minutos. Y apenas terminen, por favor, coloquen el pantallazo de que realizan la actividad en el chat. ¿Listo? Los dejo trabajando. See you in a couple of minutes.
Bueno, listo. Entonces vamos a socializar, chicos. Por favor, participen con vos o por medio del chat, pero participen. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice qué significa break? Ahí en presente, break. Romper. Romper, correcto. Y el pasado es broke, así se pronuncia broke. ¿Listo? Listo. ¿Quién me dice qué significa el verbo build? Build, Construir. construir bien. Y el pasado es con T, build. ¿Listo? Bien, stop. What is the meaning of stop? Significado del verbo stop. Está fácil, está fácil. ¿Alto? Sí. Detener. Pero exacto, detenerse. ¿Listo? Irregular, dice la Sí. Entonces, acá, en este caso, vamos a duplicar la P y se le agrega la ED. Entonces, es el primero. Y eso se pronuncia stopped. Stopped. Listo. Verbo go, verbo básico. ¿Qué significa el verbo go? Ir. Listo. ¿Y cuál es el pasado? win. Went. Correcto, verbo irregular. Entonces, el pasado de ir es went. Drink, fácil. ¿Qué significa? What is the meaning? Beber. Okay, and what is the past of drink? Drank. Drunk, con A. Bien, perfecto. Help. What is the meaning of the verb help in Spanish? Ayuda. Ayudar, porque es verbo, pero sí, ayudar. And the past es con E. ¿Listo? Entonces eso suena helped. ¿Listo? Catch. What is the meaning of the verb catch? No alcanzo a escuchar. Abar. Mm, ¿No? Atrapar. sí, sí, es que no se te escucha muy bien, pero sí, agarrar, más atrapar. ¿Listo? Atrapar. Y es un verbo. ¿Cuál es el pasado? Touch. Touch. Con HT. Exacto, coat. ¿Listo? Coat. Semejante que yo escucho sale el coach. Sí. Algo así. ¿Listo? What is the meaning of the verb meet? El verbo meet, ¿qué significa en español? Tiene dos significados. Creo que es encontrarse. Conocer. Ambos, los que dijeron son ambos. Entonces puede ser conocer o puede ser encontrarse. ¿Listo? Y el pasado va a ser met. Meet, met, con una sola E. Bien, el pasado del verbo read, ya lo hemos visto. Bueno, es leer. ¿Cuál es el pasado? El mismo. Exacto. Se escribe igual, se pronuncia diferente, se dice read. Bien. Verbo súper importante, el verbo can. What is the meaning of the verb can? Poder. Poder. Bien. And what is the past? Correct. Cold. Listo. Listo. Y eso se dice could. Could. La L no suena. ¿Listo? Could. Bien. Come. ¿Qué significa come en español? Come. Correcto, venir. And what is the past? What is the past of come? Cam. Listo. Y eso se pronuncia came. 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 Bien. Cut. ¿Qué significa cut como verbo?
Cortar, creo. Cortar. And what is the past of the verb cut? ¿Cuál es el pasado del verbo cut? Exacto, Navis. Bien. El pasado del verbo cut es cut. ¿Listo? Ese no cambia en ningún tiempo verbal. Give. Verbo básico. Give. ¿Qué significa give? What is the meaning of give? Dar. Dar. Dar, correcto. And what is the past of the verb give? Gave. Listo. Y eso suena gave. Gave. Ah, Gave. gave. No, Sí. ya. Gave. Gave. Pensé que era gave. Listo. Bueno, verbo study ya lo hemos visto. Entonces es studied con E, Con la pero D. se cambia la Y por I latina. I-E-D. Listo. ¿Y el verbo leave qué significa? What is the Salir. meaning of salir? Correcto. And what is the past of leave? La. Leave. Bueno, ese se pronuncia, es este el azulito, y se Left. pronuncia left. La. Yes. Left. Con la T al final. Left. ¿Listo? Bueno, bien, entonces recuerden siempre es importante adquirir vocabulario para que los temas sean como mucho más fáciles entenderlos. Y pues recuerden que hay varias aplicaciones gratuitas que ustedes pueden utilizar para adquirir vocabulario. ¿Listo? Bueno, entonces esa es nuestra actividad de calentamiento. Bueno, y el cronograma. Entonces ustedes pues ya realizaron el cuestionario. Las semanas pasadas explicó cómo realizar el video de entrevista virtual. ¿Listo? Que lo deben estar entregando. Ya entregaron algunos, otros lo deben estar entregando. Bien. Mañana me pongo a revisar eso. Y pues hoy vamos a explicar, la actividad que se llama evidencia de producto crónica. ¿Listo? Que se supone pues va hasta el día de mañana, pero obviamente no les voy a dar hasta el día de mañana. Bien, les voy a dar más tiempo. Sí va a aparecer con la fecha del cronograma porque así nos toca como por norma, pero les voy a dar más tiempo abierto a la actividad. ¿Listo? Entonces esa es de la guía 2. Recuerden que fíjense que acá tenemos el resultado de aprendizaje 2, que es intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales, orales y escritos. ¿Listo? Entonces, súper bien, José Carlos. Si quieres, comparte el link y con eso a todos les puede servir. A más de uno, seguro le interesa. Entonces, recuerden que para aprobar este resultado de aprendizaje 2, usted tiene que aprobar estas 3 actividades con A. ¿Listo? Y para aprobar el resultado de aprendizaje 1, que no lo tengo acá en pantalla, pues debe aprobar las 3 actividades de la guía 1. ¿Listo? También que si hay alguien que se quiera poner al día, que de pronto no ha hecho las actividades de la guía 1 o tiene algo pendiente por corregir o por enviar, pues que me escribe por interno o a través de Navis y les activo las actividades. Que creo que hay unas pendientes. Bueno, listo. Entonces voy a explicar la evidencia de producto crónica. Listo. ¿Y qué nos dice? Entonces dice, selecciona un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo, de acuerdo a su perfil profesional. Ejemplos, usted está haciendo un técnico en moda, yo qué sé, técnico tecnólogo en moda o patronaje, algo así. Un personaje icónico es Agatha Ruiz. ¿Listo? Ustedes son en ATSO. Entonces, pues piensen en algún personaje histórico
que tenga que ver con su formación. ¿Listo? Y busque en internet información acerca de él o ella. ¿Listo? A partir del personaje seleccionado, realice una crónica escrita con los hechos más importantes. Ya ustedes saben que yo les varío un poco las actividades, entonces ya les digo específicamente qué hay que hacer. Y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje. Entonces, aquí súper importante, seleccione un personaje icónico con trayectoria importante en el mundo de acuerdo a su perfil profesional. ¿Listo? Entonces, piensen cuál podría ser. Bueno, fíjense que en la lista de chequeo dice muestra un buen control gramatical e intenta hacer uso de estructuras básicas en el uso de inglés en pasado simple. ¿Listo? Entonces, es como lo más importante para mí como instructora. Bien, Navis. Esa es una opción. Pero pues la idea es que, bueno, sí, no es que todos me vayan a resultar con el mismo personaje. Traten de variar un poquito. Recuerden que tenemos nuestro material de aprendizaje, que ya les he dicho que en el punto What Happened, ahí pueden practicar con el pasado simple. Y que obviamente pues también se espera que usted ingrese a los otros dos temas y los explore por su cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿y qué pasó? Ay, Dios. ¿Ve? Pero espérense que no encuentro una diapositiva. Ay, me falta una diapositiva. Denme un segundito. Un segundo ya. La comparto. Chu, chu, chu. Mm. Así está. Bueno, es esta, es esta. Listo, sí. Bueno, entonces, esta es la actividad, listo, pero ¿qué quiero yo específicamente que ustedes entreguen? ¿Listo? Entonces dice acá, ¿qué va a presentar en la evidencia crónica? Presentar 10 oraciones en pasado simple, ni más ni menos, por favor, oraciones, y que yo pueda saber que son 10, entonces numérenlas. Recuerde que la información es sobre un personaje icónico de su área, como se explica en la diapositiva 5 de este documento. Algunas de sus oraciones pueden responder en la información que ve a la derecha. ¿Listo? Ya vamos a ver esa información. Debe resaltar los verbos en pasado en sus oraciones. ¿Listo? Necesito que resalten los verbos en pasado en sus oraciones. Bien. Y en la parte final del documento, hacer un glosario con los verbos resaltados, con 3 columnas, como se muestra a continuación. Les voy a agrandar esto, pues, para que vean. Después digan, profe, no entiendo qué hay que hacer. ¿Listo? Lo más grande que se pueda. Listo, entonces vamos. Usted me va a presentar 10 oraciones con hechos del personaje que usted elija, icónico de su área. ¿Listo? 10 oraciones que obviamente van a hablar, como decía acá, ¿dónde está? Información acerca de él o ella y de los hechos más importantes y relevantes en la trayectoria profesional del personaje. ¿Listo? Como vamos a hablar de hechos en pasado, pues por eso es que las 10 oraciones tienen que ser primero en pasado simple.
Y segundo, que usted me va a resaltar los verbos en pasado. ¿Listo? Debe resaltar los verbos en pasado en sus oraciones. Ojo con eso. Y en la parte final del documento, hacer un glosario con los verbos resaltados. ¿Listo? Con 3 columnas, como se muestra a continuación. Entonces, tiene el verbo en infinitivo, el verbo en pasado simple, y me va a decir qué significa ese verbo en español. De los verbos que ustedes resaltaron en las 10 oraciones. Por favor, confírmenme con pulgar arriba si es claro lo que tienen que hacer. Una pregunta. Dime. ¿El glosario va en una tablita así? ¿Sí? Ok. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Entonces, confírmenme con pulgar arriba. Gracias. German. Jessica. Bueno, el resto espero que hayan entendido. No me confirman ni hacen preguntas. Bueno, recuerden entonces que acá dice que pueden... algunas de sus oraciones pueden responder a la información que ve a la derecha. Entonces vamos a ver cuál es la información que se ve a la derecha. ¿Listo? Entonces dice... Aquí usted encontrará algún vocabulario necesario para hablar de sus momentos memorables de la vida. Entonces pueden escoger algunos momentos memorables de la vida de estos personajes. Bueno, acá nos dan algunos ejemplos, tales como su primer día en el colegio, su nacimiento, entre otros. Usted puede compartir información sobre estos momentos usando las siguientes preguntas y posibles respuestas. Entonces vamos a ver un poco cómo sería. Entonces, por ejemplo, pregunta, when were you born? Acá tenemos el verbo to be, cero estar en pasado. Porque en inglés sería algo así como cuando fuiste nacido, algo así, ¿listo? Entonces, ¿y cómo sería la respuesta? Entonces, I was born on April 24th, 1985. Y acá estoy subrayando el verbo to be en pasado, que es el was. ¿Listo? Yo nací en abril 24 de 1985. Tenemos otras preguntas básicas como when did you start school? Tenemos acá el verbo start, empezar. ¿Cuándo empezaste la escuela? I started school in 1991. Empecé la escuela en 1991. Recuerden que en pasado simple las preguntas van a ser con did, que no significa nada, solo me está indicando que estoy hablando en pasado. Excepto las del pasado con el verbo to be, ¿no? Ahí sí recuerden que tienen sus propias reglas. Ahorita hago un repasito. Lista, acá hay otras preguntas. Por ejemplo, when, que es cuándo. When significa cuándo. When did you get married? ¿Cuándo te casaste? Y acá fíjense cómo está resaltado el verbo en pasado. I got married in 2012. Yo me casé en el 2012. What was your first job? ¿Cuál fue tu primer trabajo? My first job, mi primer trabajo, fue as a waiter, como mesera, porque para decir la profesión decimos as a. ¿Listo? Entonces, ejemplo, Bill Gates was born on, acá estamos usando cuando nació, Bill Gates was born on, y se diría la fecha. Acá pues no vamos a decir la escuela, sino la universidad. Entonces, he started university in, él empezó la universidad en, y pues me dirían el año. He finished his university at MIT in 1989. Entonces, él terminó la universidad en el MIT en 1989. Y, por ejemplo, acá his sería para su de él, her, su de ella. His, en el caso de Steve Jobs, digo de Bill Gates, sería his. ¿Listo? Porque es el su de hombre.
Su primer trabajo, his first job fue tal. ¿Listo? Entonces, digamos que así, digamos, es un ejemplo posible de las oraciones que usted tiene que hacer. Recuerde que son 10. Por favor, numérelas. Y además, que resaltar el verbo en pasado, así como se ve acá. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Si no tienen preguntas, reaccionen con pulgar arriba, por favor. Si no tienen preguntas. Bueno, 4, bien, 4 reacciones. Bueno, mejoramos más que... Reaccionaron más que la última vez que pregunté. Bueno, repaso así súper rápido los tiempos verbales. Entonces ya saben qué hay que hacer, ¿no? Recuerden que pueden ir a What Happened y practicar con el material que viene en el curso.